Comenzamos. La clase pasada habíamos dicho que la programación es como un proceso para indicarle a una máquina qué hacer mediante pasos secuenciales. Eso habíamos dicho en la clase pasada. Y esta clase vamos a estar haciendo énfasis en esos pasos secuenciales. O sea, sabemos que el proceso de indicarle a una máquina mediante pasos es la programación, ¿no? Pero ahora vamos a ir desglosando, digamos, poco a poco y aclarando, digamos, algunas cosas. Entonces, ¿qué son los pasos secuenciales? Los pasos secuenciales es como una serie de pasos. Por ejemplo, todos para venir a esta reunión, por ejemplo, prendimos nuestra computadora, iniciamos sesión, abrimos Zoom y nos unimos, por ejemplo, con el link. Es como una serie de pasos que tiene un orden, ¿no? Entonces, esa serie de pasos es muy importante en programación que tenga, digamos, algunas características. A ver, un segundo, acomodo la cámara. Y ahí. Hola Ariel, bienvenido. Entonces, esos pasos tienen que tener algunas características en común, digamos, ¿no? Primero, que son pasos simples. O sea, en un paso no es que hacemos 1000 cosas. Hacemos una cosa, hacemos dos cosas, como mucho, ¿no? Son pasos precisos. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera en Replit crear un nuevo programa, yo tengo que dar clic a un botón, pero no a cualquier parte, a un botón en específico. Entonces, es como un paso simple, pero al mismo tiempo tiene que ser preciso, tiene que hacerse lo que se dice, ¿no? Si es un clic en ese botón, en ese botón. Otro puede ser que no funcione o nos vaya a otra parte, ¿no? Tienen que ser ordenados en el sentido de que primero viene un paso, después viene otro, y así sucesivamente, ¿no? Y tiene que ser finito, y esto significa que sean pasos que se puedan contar, ¿no? Que sean 20 pasos, que sean 40 pasos, que sean 50 pasos. Es decir, que no sean pasos, o sea, que no sea una cantidad infinita de pasos, porque eso no se puede programar, digamos. Tiene que ser algo que se pueda contar, que se pueda terminar, digamos, ¿no? Entonces, ¿hay alguna duda con esto? Hasta el momento todo claro, ¿no? ¿O alguien tiene alguna pregunta? No, está bien, adelante. Sí, sí. Bueno, seguimos. Entonces, de acá surge, de toda esta idea, surge algo que van a ver bastante, y es una palabra, digamos, muy conocida en programación, que es un algoritmo. Los algoritmos son una serie de pasos, una secuencia de pasos, así mismo como estábamos hablando de hacer esto, pero la diferencia es que los algoritmos resuelven algo. No sé si llegaron a ver un documento que yo había enviado en el grupo sobre laberintos. Ese es un algoritmo, se llama algoritmo de la mano derecha, y es un algoritmo que, ¿qué es lo que resuelve? Resuelve el hecho de poder salir de un laberinto. O sea, siguiendo una serie de pasos, te da la solución a eso. Entonces, por eso se llama algoritmo, porque son una serie de pasos que al finalizarlos te resuelven un problema. Hay algoritmos para todo tipo en programación. Básicamente todo lo que generalmente es un programa, primero es un algoritmo, y es una palabra que van a ver mucho, digamos. En los libros, en webs, en todo, digamos, ¿no? Entonces, si tuviéramos un problema para hacer una torta, ese sería nuestro problema, ¿no? Queremos, o sea, no necesariamente el problema no es un problema, sino que es algo que queremos hacer como un objetivo. Entonces, ¿el algoritmo qué es? Bueno, la receta de cocina, que es una serie de pasos que al hacerlo nos resuelve o llegamos al objetivo de hacer una torta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una serie de pasos y un algoritmo? Es que el algoritmo tiene un objetivo, te resuelve algo, es la solución a algo, a un problema. Entonces, eso es algo que se maneja mucho en programación. ¿Y cómo, por ejemplo, podemos representar una idea? ¿Cómo se les ocurre, por ejemplo, que podemos expresar o plasmar en papel o graficar, digamos, una serie de pasos? ¿Cómo lo harían ustedes, por ejemplo, si tuvieran que escribir un programa y dicen, yo quiero que haga esto primero, esto después y esto, por ejemplo? ¿Qué herramientas
por ejemplo, tienen. Es un diagrama de flujo, ¿no? Sí, sí. El diagrama de flujo nos sirve para ver visualmente, o sea, poder verlo y decir, bueno, primero se hace esto, generalmente lo de más arriba es lo primero que se hace, va bajando o moviéndose, ¿no? Entonces, siguiendo flechas. Como un diagrama que nos dice qué viene primero, qué viene después de eso. Pero al mismo tiempo también existe otra forma, digamos. Una de las cosas que podemos usar es el diagrama de flujo, como dijo Vilma. Y por otra parte está el pseudocódigo. El pseudocódigo es como un... No es un código... Acá, ahora está mal. Tenía que ser pseudocódigo. Falta nomás cambiar. Pero el pseudocódigo es este. Y el pseudocódigo es una serie de pasos que nosotros escribimos en nuestro lenguaje natural. Es decir, yo digo acá voy a leer un número del teclado, por ejemplo. Acá voy a hacer una suma y acá voy a imprimir. Eso, por ejemplo, en un lenguaje como C no va a funcionar porque, porque es en nuestro idioma, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para, por ejemplo, escribir eso en un programa usando lenguajes de programación? Pero para hacer una idea primero lo escribimos para poder visualizarlo. Entonces, tenemos el diagrama de flujo y tenemos el pseudocódigo. Ambas opciones se pueden usar, digamos. El diagrama de flujo es un poco más lento de hacer a veces, pero es mucho más visual, en especial para explicar funcionamientos de algunas cosas. El pseudocódigo, que es como un código, pero no es código, es algo que nosotros podemos ver, solo que no está en ningún lenguaje, ¿no? El lenguaje que nosotros hablamos. Y nos sirve, digamos, En, para hacernos una idea de qué es lo que vamos a programar, digamos, ¿no? Entonces, en la facultad a nosotros nos enseñaban pseudocódigo primero, porque era como hablado. O sea, vos escribís literal lo que querés hacer y podés inventar tu propio sí, sí, código sí, si sí. querés. Sí, 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 no hace falta, no hay una regla específica, simplemente no hay escribís. reglas. La única regla es que vos tenés que entender nomás lo que vos escribís. No, no importa que otra persona no entienda, ¿no? No importa que vos sepas qué es lo que debes hacer en tu código. Por ejemplo, puedes poner, qué sé yo, calcular promedio, medir temperatura. A ver, parece que se me apagó la cámara. ¿Alguien me escucha para confirmar que no es conexión? Te Yo sí congelaste, pero te se escuchamos. pausó, pero ya está. No te vemos. Sí, activo un segundo la cámara de vuelta. Puede ser el cable. A ver. La pantalla compartida sí se ve. Sí, ahí debe volver. Ahora sí. Ahí está. Como un segundo. Sí, justo estoy con los datos del móvil porque hay como una tormenta, por eso de repente hay algún problema, digamos. Pero, como les digo, están esas dos cosas, el diagrama de flujo y el pseudocódigo. El pseudocódigo es el lenguaje que ustedes hablen. Si ustedes quieren poner medir sensor, calcular promedio, está perfecto. Con que ustedes entiendan que en esa parte del código deben hacer eso, está perfecto, ¿no? Entonces, esto nos sirve para diagramar o representar un algoritmo, que es una serie de pasos que nos resuelve, digamos, un problema. Ahora bien, ¿qué es un lenguaje de programación? No sé si vieron más arriba, tenemos un pequeño ejemplo. Decimos, tenemos que leer un número, por ejemplo, le vamos a poner A a la variable, tenemos que poner otro, o sea, leer otro número, le vamos a poner B a la variable y vamos a calcular la suma. Esto, asimismo, no va a funcionar en el lenguaje C, no va a funcionar en el lenguaje Python, sino que tenemos que traducirlo al lenguaje que habla la máquina, digamos, ¿no? Entonces, acá tenemos un pequeño ejemplo, que en C, por ejemplo, leer un número, se puede usar una expresión similar a esta. Scan porcentaje de, que significa un número entero, y X puede ser el nombre de la variable. Si la variable se llama A, es acá en vez de X es A, ¿no? Entonces, el lenguaje de programación es un lenguaje formal, digamos, de reglas, de puntos, comas, digamos, en un lenguaje de una expresión, digamos, formal, donde se traduce nuestro lenguaje natural
al lenguaje de programación. Lenguaje que nos va a servir para darle instrucciones a la máquina. Ahora bien, si ustedes se fijan, este del pseudocódigo es independiente al lenguaje. Por ejemplo, si yo tengo una idea, no importa si yo voy a programarla en lenguaje C, o en Java, o en Python. La idea es la idea. Entonces, la idea es independiente, digamos, a eso. Entonces, si yo tengo que hacer esto, lo que va a variar es cómo lo hago en el lenguaje, pero no va a variar lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, si yo quiero leer dos números y sumarlos, esto es independiente a un lenguaje. Como les decía, esta idea es independiente a un lenguaje de programación. Si yo tengo una idea, tengo que ver cómo traducirlo a un lenguaje, pero yo no voy a cambiar tampoco mi idea por eso, sino que esto es algo que se hace antes. Por eso, por ejemplo, si yo les pido a ustedes un pseudocódigo, un diagrama de flujo, de repente no es necesario que ustedes sepan cómo se hace en lenguaje C. Eso vamos a estar aprendiendo, pero eso no es un requisito para hacer, digamos, un algoritmo. Entonces, un lenguaje de programación es como traducir las instrucciones que nosotros dijimos en nuestro diagrama o en nuestro pseudocódigo al lenguaje de programación. Nos ayuda, digamos, a dar instrucciones. Por ejemplo, si nosotros queremos imprimir un número, usamos esto. Si nosotros queremos leer un número, usamos esta instrucción. Son instrucciones que el lenguaje tiene. Y todos los lenguajes tienen formas de leer números, de imprimir números, de hacer operaciones, sumas, restas, multiplicación. Todos tienen lo mismo. Lo que hay que hacer es ver nomás cómo se hace en ese lenguaje, pero lo importante es que uno antes de eso ya sepa qué se puede hacer. Esa es la lógica de programación, saber qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer. Entonces uno puede pensar en una solución aunque no tenga mucho conocimiento de un cierto lenguaje, digamos. Y hay unas buenas prácticas de programación que ayudan, digamos, a hacer un poco más llevadero todo, digamos. Porque la programación desordenada puede resultar en muchos problemas. Códigos que no se entienden que hacen, proyectos inconclusos o difíciles de escalar, digamos. O, por ejemplo, sistemas donde estén funcionando, pero, pero hacer o agregar nuevos módulos o nuevas funcionalidades sea más costoso que hacerlo todo de vuelta, por ejemplo, ¿no? Entonces, y también, por ejemplo, para aprender, acá, por ejemplo, traje algunas de algunas de las mejores prácticas, que es, por ejemplo, poner nombres simbólicos. Poner nombres simbólicos significa hacer lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen que guardar en una variable una medida de un sensor de distancia, o tienen que guardar una temperatura. Entonces, ¿cómo van a ponerle a la variable? ¿Qué nombre va a tener? ¿O qué nombre ustedes le pondrían? Por ejemplo, una recomendación es que el nombre tenga que ver. Por ejemplo, si van a guardar una distancia, que el nombre sea distancia. Si van a guardar una temperatura, que sea temperatura el nombre. Si van a guardar el mayor número, que el nombre sea mayor número. Entonces, lo que sucede es que cuando se ve esa variable, cuando se lee esa variable, ustedes automáticamente dicen, ah, esta es la variable de tal cosa, o esta es la variable que usé para esto. Pero una mala práctica es poner, si yo voy a guardar distancia, digo, bueno, voy a guardar con el nombre de. Voy a guardar tiempo con el nombre t. T y d no nos dicen qué se guarda ahí. Entonces, uno ve eso y necesita mirar más arriba. ¿Para qué se usó esto? ¿Dónde lo usé? ¿Cuándo se creó, no? Entonces, eso requiere más tiempo, requiere más esfuerzo, es más difícil de leer. Por ejemplo, si a mí me envían su código a Conrad o a alguien del grupo, van a tener que ver para qué eran esas cosas, porque de repente no se entiende, ¿no? Entonces, si le ponen nombres simbólicos, distancia, mayor número, cosas que al leer digan, ah, esto se usa para tal cosa, espectacular, porque les va a ayudar muchísimo, tanto a ustedes como a otras personas que quieran ayudarles, digamos. No sé si hay alguna duda con eso. ¿Se entendió la idea de los nombres simbólicos para variables, funciones, por ejemplo?
Sí, sí, genial, genial. Y por ejemplo, ¿qué recomendás vos si usamos los nombres de variables así como decís vos, la mala práctica, corto, una letra solamente, pero lo comentás al costado y decís qué significa? ¿No? ¿No sirve? No sirve, no sirve. Mira, como experiencia personal, es en los comentarios, generalmente, ese es el segundo punto, pero los comentarios se deben usar generalmente no para comentar línea por línea. Eso es otra mala práctica. Por ejemplo, hago tal cosa, comento acá. Hago tal cosa, comento acá. Generalmente, los comentarios tienen que servir para englobar, por ejemplo, imagínate que tenés una función o tenés un bloque. Entonces decís, en este bloque hago tal cosa. Entonces, vos no necesitas ni siquiera leer el código. Necesitas leer un comentario que te diga, en esta parte se hace esto. Y se arregló. Y otra cosa es que si vos, aunque vos le pongas, el tema es la pregunta es, ¿por qué le vas a poner de si podés ponerle distancia, por ejemplo? Porque no ahorras tiempo, no estás muy corto de memoria como para decir si pongo muchas letras se me va a calar la memoria. Eh, o sea, ponerle nombres cortos no tiene ninguna ventaja. Al contrario, trae problemas. Entonces, si vos querés, por ejemplo, ponerle un nombre simbólico y agregar algún comentario de uso de esto, está perfecto. Pero lo que no tenés que hacer es poner nombres que no tengan sentido. Porque uno dice, bueno, mira, te comento, yo como programador, por ejemplo, uno, por ejemplo, programa mucho y a veces hace cosas muy grandes. Y a la mínima que se te pasa, decís, volvés a mirar tu código, decís, ¿qué hice acá? No me acuerdo, decís. Entonces, mientras más claro sea, es mejor. Siempre. Entonces, De, de hecho, si vas a usar esa técnica, Andrés, de ponerle una T y después tener que comentar para explicar qué es esa T, vas sí, a tener que trabajar el doble, ¿viste? Tienes que comentar Perfecto. todo tu programa. Genial, genial. Es un mal hábito que tengo yo que no sé programar sí. y está No, bueno no. De hecho que el eso de dato. entrada, antes, por ejemplo, ni siquiera todavía dimos la clase de variables. Pero antes de eso, nos adelantamos y aclaramos eso. Porque una vez que uno agarra una mala costumbre, a veces eso es un poco complicado sacársela. Pero si desde el principio uno empieza y dice, yo, por ejemplo, voy a crear una variable y les comento que yo lo pienso, digo, porque es muy importante. Entonces yo pienso, ¿qué es esta variable? ¿Cómo se va a llamar? Y el nombre debe ser bueno, debe decir, uno debe leerlo y debe decir, está perfecto. Claro, que te responda fácil qué es. Sí, 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 así mismo. Genial. Si es muy complicado, seguir pensando un poco más nomás. Que Hace, tiempo sobra, digamos, a veces. O hace sea, eso mucho, te... ¿Sí, Vilma? ¿Cómo? sí, pero, Eh, no, Mari Carmen. Mari Carmen, perdón, perdón. Es que Hace no veo mucho, a quién. Le sí, escucho. te iba a comentar. Hace muchísimos años, cuando yo programaba, sí se usaban las variables cortas, precisamente por lo que acabas de decir, por el espacio. Sí, No sí, había claro. tanto espacio, entonces tenías que poner todo muy reducido, ¿no? Y sí, Sí, sí. cierto, yo estoy completamente de acuerdo contigo, al rato ya no sabes ni qué es. Y al paso de los años, o al paso de los meses, o cuando te piden hacer alguna modificación, No ya sabes. hasta a veces hasta prefieres volverlo a hacer, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. A veces yo veo que hay gente que elimina y dice, voy a volver a hacer esto, porque de repente me tarda menos tiempo eliminar y crear de vuelta que entender qué hice. Mm. Bueno, Tal cual. Sí, y lo mismo pasa cuando compartís el código también, es más fácil. Si claro, estás sobre todo trabajando en equipo. De hecho, para esos casos, cuando uno trabaja en equipo, se pone de acuerdo como qué nombres le va a poner a las variables. Hay tipo una reunión específica para, ok, ¿cómo vamos a llamar a esto? Porque también entre códigos se tienen que pasar esa info, digamos. inclusive yo, por ejemplo, cuando estaba con unos compañeros y teníamos un trabajo, eh, las reuniones eran inclusive hasta si las variables iniciaban en mayúscula o no. O sea, hay dos formas, digamos, de escribir variables. Una es escribir todo minúscula y separadas con guión. Y la otra es cada palabra poner una mayúscula. Por ejemplo, si yo pongo botón sensor, por ejemplo, esa S
que separa la palabra es en mayúscula. Por ejemplo, hay dos, cualquiera es buena. Generalmente unos prefieren una, otros prefieren otra. O para qué casos donde programas es mejor uno que otro, digamos, ¿no? Pero generalmente el nombre debe ser simbólico. Esa es la primera regla, la regla de oro, digamos. Y después, por ejemplo, están las funciones. Las funciones es algo que vamos a ver en el curso también. Y generalmente no es recomendable decir, bueno, yo tengo un programa, voy a escribir todo el programa de una. No es muy recomendable eso, digamos. También en el sentido de que seguramente hay partes del código que se reutilicen, se vuelvan a usar. Por ejemplo, si yo estoy leyendo algo del teclado, estoy haciendo una impresión y hago varias veces eso, bueno, creo una función y llamo a la función nomás. Para los que no sepan qué es una función es como escribir un bloque de código y ponerle un nombre. Por ejemplo, si yo por ejemplo, tengo una función que sume dos números, yo le doy dos números y él me devuelve la suma. Yo no estoy escribiendo línea por línea, sino que le llamo y puedo usarlo tantas veces como yo quiero. Y no escribir en mi programa principal todo, digamos, ¿no? Ahora bien, el tema de los comentarios, como, como mencionó, o sea, como me preguntó recién, generalmente se usa no línea por línea, no comentar línea por línea, sino comentar bloques, es decir, esta parte hace esto, esta parte hace esto. Entonces, porque si no vamos a estar más escribiendo comentarios que escribiendo propio código, digamos. También es como algo que nos... es como un doble trabajo, digamos. Porque también se puede escribir el código más limpio y el propio código ya te sirve como un comentario. Ahora bien, eso nos cae en el último, digamos. Bueno, el tema de los módulos se refiere a las funciones. Generalmente, no sé si alguna vez trabajaron con sistemas que, por ejemplo, dice módulo de facturación, módulo de stock, módulo de productos, módulo de algún módulo de tickets, facturación extra, ¿no? Entonces, generalmente esa es una técnica de dividir un problema muy grande en pequeñas cositas que son más fáciles de hacer. Entonces, esas son algunas buenas prácticas que se tienen en la programación. De repente, En Arduino a veces hacía de que dividía la parte visual, la parte de manejo de pantalla, de lo que era lectura de teclado o lectura de sensores o manejo de motores, incluso lo dividía en distintos módulos y había veces donde un Arduino no alcanzaba y te dabas cuenta porque estaba dividido en módulos. Si le agregabas un módulo más, explotaba el Arduino. Y en esos casos tenía que usar dos Arduinos en paralelo, funcionando en simultáneo. Y ahí lo que se agregaba es un módulo comunicación entre los dos Arduinos, porque tienen que saber qué está haciendo uno y qué está haciendo el otro. Pero es muy potente lo que dice Jesús sobre los módulos. es, es algo que va a dar más. Y entonces, o sea, vos tenés algo principal y a eso le podés añadir los módulos. Es una forma de construir, digamos. Y es muy útil, digamos. Porque el tema de los módulos también es, ¿qué pasa si falla X módulo? Eso no afecta a todos los demás, solo esa parte. Por ejemplo, si el módulo de motores falla, no va a afectar a todos los demás módulos, por ejemplo. Entonces, es algo que se suele usar bastante. Y también quería decirle que vamos a tener después pequeños ejercicios de programación y que yo voy a ver su código y de repente les voy a devolver un feedback. Por ejemplo, si alguno, por ejemplo, pone algún nombre que no es tan simbólico, le voy a decir, esto se pudo mejorar y puedo ser, por ejemplo, este nombre, ¿no? Pero solamente para ayudarlos, ¿no? A tener una mejores prácticas, mejores costumbres y que les sea más fácil después a ustedes irse con cualquier lenguaje o seguir programando, digamos. Ahora vamos a tener esta es una pequeña práctica que van a hacer conmigo y después
vamos a tener una segunda práctica, digamos, pero entre un grupo, ¿no? Ahora bien, imagínense que ustedes tienen un programa, ¿no? Y este programa, no sé si alguna vez ustedes usaron tarjetas. Hay tarjetas que son tipo las del colectivo, que son inalámbricas, ¿no? Que vos, por ejemplo, pasás tu tarjeta y dice tu nombre y el monto, por ejemplo, del pasaje, ¿no? Bueno, vamos a hacer algo no similar, pero con la misma esencia, ¿no? Tenemos que hacer un programa. No sé si se acuerdan del primer programa que hicimos la clase pasada, que decía, hola tribu, soy, por ejemplo, Mari o Vilma, ¿no? Ese programa, cada vez que se ejecutaba, hacía lo mismo, decía, bienvenido soy, y su nombre, ¿no? Entonces, ese programa, eh, si ustedes querían, por ejemplo, imprimir un nombre diferente, no podían, ¿no? Porque ya el mensaje ya estaba programado. Ahora bien, lo que vamos a hacer ahora es hacer un programa que primero nos pida o nos solicite, digamos, un nombre para después, por ejemplo, poder imprimir y saludarnos, por ejemplo. Entonces, para todas las prácticas también vamos a ver esto. Yo les había dicho que, por ejemplo, para todos los algoritmos o para todos los programas tenemos una entrada, un proceso y una salida, ¿no? Entonces, si analizamos el programa que les dije, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer? Debe emitir un mensaje que diga bienvenido, bienvenido Vilma, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería la salida. Pero ustedes, ¿qué creen que el programa necesita sí o sí en la entrada? O sea, ¿qué es la información que recibe? O la información que necesita. Pues el nombre, o sea, el nombre de la persona o Sí, el código sí. o el número de la Sí o tarjeta sí, o algo. claro, El que sí o sí códigos, necesita algo. Sí o sí tiene códigos. una entrada. Claro, así mismo, Claro, necesita el darle nombre. nombre a la variable. Sí, sí. De hecho, nosotros lo que hacemos al escribir es escribir nomás. El programa lo recibe y él lo mete en una variable. Nosotros no le pasamos ninguna variable. Entonces, eso para el programa es como una entrada. Nosotros escribimos, él lo recibe y lo pone, por ejemplo, en una variable. Entonces, como les dije, esta es una idea, ¿no? Esta es una idea. Y ahora, por ejemplo, tenemos que ver cuáles son los pasos. O sea, si ustedes lo tuvieran que ordenar en pasos simples, ¿cuál sería el primer paso? Pedir el nombre de la variable, pedir la variable, pues el valor de la variable. Claro, pedir el nombre directamente, ¿no? Pedirle el nombre. Entonces, después de eso, lo que haríamos es ver cómo imprimir eso, ¿no? Pero sería leer el nombre e imprimir el saludo. Esa es la idea. Está bien, si nosotros tuviéramos un pseudocódigo o un diagrama de flujo, vamos a ver esas dos cosas. Ahora bien, tenemos que verlas cómo traducir, cómo pasar eso de la idea Eh, al lenguaje, digamos. es decir, por ejemplo, donde dice leer, y ahí en el app pondríamos nombre, por ejemplo. En este caso, este es un pseudocódigo, digamos, que nos ayuda a ver nomás qué tenemos que hacer. Generalmente en C, en este lenguaje en particular, la expresión puede ser algo similar a esta. Hay otros lenguajes que es simplemente leer y esto, o sea, pero en inglés, ¿no? Pero en C, en este caso particular, les voy a mostrar cómo hacerlo, ¿no? Entonces, por eso voy a abrir Replit. Y si pueden ir abriendo ustedes. Les paso. ¿Vos una Capaz les preguntita, paso. Jesús? Sí, sí, sin problemas. Me quedó colgada hace rato. ¿Significa algo esa F de printf y scanf? La F viene de format, ¿De de un qué? formato determinado. Sí, Ah, sí. F de format, Sí, sí. sí, sí. Escaneame o imprimime con un formato y de hecho vos le estás pasando ese Sí, formato. sí, sí. El %D Sí, sí. es el formato con el que vos querés que imprima o lea, digamos. Genial, genial. Hay otros tipos, como decía Jesús, podés imprimir archivos o leer archivos.
Esos tienen otro nombre. Y justamente vamos a estar viendo que el formato generalmente, vieron que generalmente, por ejemplo, para imprimir por ejemplo, en Arduino nosotros ponemos comillas y un mensaje, ¿no? Texto. En C, por ejemplo, nosotros ponemos porcentaje de y vamos a decir acá se va a imprimir un número. Por ejemplo, si ponemos este número es porcentaje de. Entonces estamos diciendo, ahí va a ir un número, en esa partecita. ¿Y qué número va a ir? Va a ir la X, por ejemplo. Ahora vamos a verlo mejor en Replit, lo estoy abriendo para mostrarles mejor, digamos. ¿Estás compartiendo la pantalla, Jesús? Ahí se ve. Se ve ahí está, ahora sí. Bueno, entonces el primer paso siempre era venir acá en New Rep en C y acá, por ejemplo, poner un nombre. Por ejemplo, segundo programa. Se va a crear. No sé si quieren que les comparta esto o para ver, por ejemplo, cómo va cambiando, o lo ven en mi pantalla. Pero bueno, voy a enviar el link por las dudas, por si alguien quiere. Este es para que entremos todos juntos al mismo programa, ¿va? Sí, pueden entrar en este que les compartí para que vean cómo va cambiando y qué cosas habíamos dicho. Primero tenemos que hacer, leer, ¿no? Leer el nombre. Entonces, por ejemplo, podríamos, por ejemplo, poner un mensaje, por favor, introduzca el nombre, ¿no? Si se fijan, printf, esta es la manera, digamos, de poner un mensaje. Si nosotros queremos poner una línea nueva, podemos usar la barra n, que es una línea nueva, digamos, como un enter. Está bien. Decimos, por favor, introduzca el nombre, y la pregunta es, ¿cómo leemos por teclado un nombre, ¿no? Entonces, una manera puede ser esta. Creamos una variable donde vamos a cargar, a ver, pongo un teclado en inglés. Creamos una variable donde vamos a cargar el nombre, por ejemplo, nombre, y va a tener 15 letras aproximadamente, ¿no? Entonces, en esa variable vamos a cargar un nombre, ¿no? ¿Y cómo hacemos para leer un nombre? Usamos scanf. Porcentaje de. Y acá, por ejemplo, lo que hacemos es ponemos dónde vamos a guardar el nombre. Entonces, acá es porcentaje S. Cada cosa que se lee tiene como un pequeño formato. La S es de texto. De string. De string. La D es, por ejemplo, de números enteros. La F es de float, si no me equivoco. Acá lo que vamos a hacer es, nos va a imprimir un mensaje que va a preguntar el nombre. ¿Cuál es el nombre? Lo segundo va a ser, por ejemplo, crear una variable donde vamos a guardar eso, el nombre. Y el tercer paso, por ejemplo, es voy a pedirle al usuario que introduzca un nombre. ¿Y lo voy a guardar en dónde? Lo voy a guardar en esta variable, nombre. Entonces, ¿cómo hago para, por ejemplo, imprimir ese nombre? Podría hacerlo de la siguiente manera. Print, porcentaje S. Si probamos esto, por ejemplo, le doy a run. Generalmente si hay un error, lo va a estar marcando la propia plataforma. Por ejemplo, si acá hubiera puesto en vez de SD, no sé si ven que hay como un pequeño subrayado. Eso significa que hay un problema. O sea, que algo está mal. Y cuando le pongo la S, desaparece, porque está bien.
Eso pasa solamente acá en Replit. Eh, generalmente para otras plataformas, generalmente esto se llama un IDE. Un IDE es como un entorno de desarrollo que tiene ciertas cosas que te ayudan. Una de las cosas es que tu código, por ejemplo, cuando vos te haces algo mal, te lo va a marcar. Generalmente es una característica muy básica, digamos. Lo tienen la mayoría de los IDEs de desarrollo. Este es otro, por ejemplo. Si yo hago algo mal, van a ver que marca, por ejemplo, marca rojo, por ejemplo. Entonces, esto está mal y te marca con un error. Y te subraya también. De la misma forma que lo hace este. Por ejemplo, si yo llamo a una variable que no existe, te lo marca. Acá hay un problema. Y si te fijas, dice, no se declaró ningún identificador nombre, o sea, no uno nombre. O sea, te dice cuál es el problema. Está Y de bueno porque hecho, te va tirando al momento el y de error, hecho, ¿no? si El ustedes reino que leen, si ustedes No hay leen que la compilar, última, claro. si ustedes leen la última partecita, dice, en inglés lo dice, ¿no? Pero dice, tú quisiste decir nombre, o sea, encima te dice, la variable no es nombre, te pregunta. Entonces, si vos miras y decís, ah, sí, tiene que ser nombre ese. Entonces cambias Claro. y se soluciona. Te dice dónde está el error y a veces te tira una posible respuesta que puede o no ser, pero a veces acierta, digamos. Entonces, una vez que tenemos el código, le damos run. ¿Y qué nos dice acá? Nos dice, por favor, introduzca el nombre. ¿Qué nombre podemos poner, por ejemplo? Por poco y no te dice, che, Andrés, amigo, te equivocaste. Acá, y una flecha así. Ingress, por ejemplo, ¿no? Entonces le Hay damos. un chat ahí abajo, al costadito, le estoy escribiendo ahí por el chat del navegador. Ah, mira vos. Espectacular. Lo había visto. No sabía que tenía un Está chat. bueno el chat para Y trabajo compartido. estamos solo personas que estamos en la página, ¿no? Entonces, ni siquiera hacía falta que nosotros estemos en Zoom para, por ejemplo, practicar, digamos, ¿no? Entonces, está muy bueno. Acá me falta un mensaje que diga bienvenido. Volvemos Hola, a echar. una ¿Sí? pregunta, Jesús. Sí, sin Ahorita problemas. que, ahorita que me metí y le di clic a tu vínculo, yo ya tenía abierto el Repli y tenía un programa X que estaba yo intentando hacer. Sí. Pero cuando entró el tuyo y el mío ya no lo encuentro. ¿Dónde me queda? Generalmente los programas se guardan en esta parte. A ver, O sea, por defecto, Mari, nunca se pierden los programas. Siempre se está guardando. O sea, no hay un botón de guardar. Estás generalmente, muteada, Mari. No, generalmente no hay un botón de guardar, digamos. Se si guarda solo. venís, si venís en esta partecita, en la página principal, en Home, vas a ver que acá, por ejemplo, dice recientes. Recientes. Y acá generalmente están todos los programas que vos creas. Entonces, ahí deberías poder encontrar el que estabas haciendo. Debe estar ahí. De hecho, ahora te fuiste, Mari, y en el chat me apareció que te fuiste de este programa. Sí, Mari left, dice. Sí, así mismo. Acá. Es buchón, ¿viste? Andrés, no te podés ir. Si te juntaste para trabajar, hay que trabajar. Y acá, por ejemplo, estamos, ¿no? Ejecutamos esto y nos dice, por favor, introduzca el nombre, ¿no? Ponemos Mari, por ejemplo. El programa nos dice, bienvenido, Mari. O sea, el nombre que nosotros ponemos más el mensaje que nosotros ponemos. Acá no pusimos, voy a poner bienvenido a, no, bienvenido tal, no. Le decimos, vas a leer un nombre y con ese mismo nombre vas a hacer algo, vas a hacer una salida. ¿Alguna duda con respecto a este programa? Ujú. ¿Alguna No, duda, Mari? Ah, no. Con ya. respecto a este programa, no Claro, está. vieron que es diferente a Arduino esto. Cada vez vos que le das run solo lo ejecuta una vez y termina. ¿Vieron? Siempre hay que darle run para que ejecute. Inclusive pueden probar si ustedes se fijan,
podemos probar, o sea, otra persona puede probar y yo también lo puedo ver. O sea, es espectacular, por ejemplo, para trabajar en equipo o, por ejemplo, eh, yo no estoy seguro, pero me parece que si yo creo otro programa, puedo estar en dos a la vez, si no me equivoco. Por Es que eso es ejemplo, lo que yo no quería hacer. estoy acá, No, es una buena prueba, eso sí. si estoy A acá, ver, otro. a ver, me está arrancando en esta parte. A ver, es que probablemente, no sé si vos la abriste en el mismo link. A ver, voy a pasar este link Ah, de este. ya vi las pestañas, me generó varias pestañas. Déjame checo, voy a cerrar la Está bueno, sí. Un código en cada pestaña, Ahí, entonces. ahí, por ejemplo, les pasé en el chat el del otro. Pero yo los tengo abiertos los dos. Por ejemplo, si ustedes fueran dos o tres grupos, yo podría estar mirando lo que hay en los tres grupos, creo, si no me equivoco. Y perfectamente, digamos. También ayudando en el chat, por ejemplo. Capaz lo usemos más adelante nos dividimos en grupos. Yo voy a poder estar en los tres chats al mismo tiempo y cualquier cosa, si tienen alguna duda, también me pueden preguntar por ahí. Sí, parece que están funcionando los dos al mismo tiempo, sin problemas, que es una Pero característica muy buena. con pestaña separada, ¿es correcto? Sí, sí, sí. Vos abrís una nueva pestaña y ahí, por ejemplo, abrís el nuevo código. Si vos le das acá, probablemente esto a mí me cierre este y me lleve a ese, pero lo va a cerrar este. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo copiar esto, pegarlo y lo va a abrir. Y sin cerrar el otro. Exacto. Eh, ahora tenemos un pequeño ejercicio, digamos, un poco más interesante, digamos. Y antes, a ver, hay hay ciertas cosas que, como les digo, los lenguajes de programación comparten similitudes. Generalmente todos pueden hacer lo mismo y no todos lo hacen de la misma forma, pero algunas cosas sí. Por ejemplo, ¿qué similitudes tenemos con Arduino o con el lenguaje que se usa Arduino? Es las sumas, las multiplicaciones, las divisiones, todo es lo mismo. Los if, los while, los for, todo es lo mismo. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, hacer una suma, voy a irme en el segundo programa y voy a declarar, por ejemplo, dos variables. Una variable que va a ser a, que vale 5, y otra variable que vale b, que vale 6, ¿no? Entonces, si se fijan, la declaración es la misma. Int a es igual a esto, int b es igual a esto. Int significa que son números enteros. 1, 2, menos 1, 3, no son números con coma o decimales, sino que son enteros. Entonces, si yo quisiera hacer una suma, eh, ¿cómo lo podría hacer? Podría, por ejemplo, crear por ejemplo, variable, y en eso cargar ¿qué? La suma de ambos, la suma de A con B, que sería simplemente esto. Esto es casi igual en cualquier lenguaje de programación. Ujú. El- en Python, en el lenguaje similar Java, todo es esta parte. A ver si se puede agrandar. Sí, se puede agrandar. Entonces, acá hay unas partes claves. ¿Qué significa INTA? INTA significa que yo estoy declarando esa variable, creando el espacio de memoria para esa variable. Y cuando yo pongo igual a 5, lo que estoy haciendo es asignándole un 5. A es igual a 5. Entonces, a partir de ahí, A vale 5, el número 5. Lo mismo pasa con B. A partir de este momento, con este igual, es como que yo le estoy cargando. Tengo B y le cargo un 6. Entonces, adentro de B hay un 6. Entonces, si yo calculo la suma de A y la suma de B, que sería 5 más 6, ¿cuánto es? Sería 11, ¿no? Entonces, si
yo imprimo este resultado, en teoría me debería dar 11. Entonces, fíjense nomás que cuando yo, por ejemplo, imprimo un número, siempre pongo porcentaje de. Vayan fijándose esas pequeñas cositas que si bien no son de lógica de programación, son del lenguaje C. Entonces, es algo que vamos a estar usando en nuestras... Acá que imprimo la C. Entonces, si yo le doy run a esto, ¿me va a imprimir qué? Me va a imprimir 11. ¿Por qué? Porque 5 más 6 es 11. ¿Hay alguna duda sobre esta parte? Por ejemplo, cómo crear algunas variables, o cómo hacer sumas, o multiplicación o división, o una operación, e imprimir. O sea, si hay algo que no entiendan de esta parte del código, me pueden preguntar sin problemas. Yo dejaría que por ahí prueben, si quieren, Sí, métanse a ese pueden. programa de Jesús o bien y prueben hacer Sí, sí. una división, una Sí, multiplicación. sí. Intenten lo que sea. Y si hay un problema, lo arreglamos, sin problema. Sin miedo, Tengo una digamos. duda, Sí, Jesús, Ran. no respecto a este, sino hace un momentito. Sí, sí, sí. Creo que sí lo mencionaste, pero se me lo olvidé. Cuando estabas probando el programa para que me imprimiera la pregunta de cuál es tu nombre, ¿no? Por favor, Sí, introduzca su nombre. sí. Dice, por ejemplo, con un nombre de Andrés y pusiste una diagonal N. Esa Sí, sí. diagonal N para ti. La diagonal n es para una línea nueva. Por ejemplo, si yo ejecuto esto, LN. Ajá, perdón. sí, sí, si yo ejecuto esto, a ver, pongo un tamaño normal. Si yo voy a cerrar esto, yo pongo acá, por ejemplo, ahora voy a borrar un segundo de esto para que ahí, por ejemplo, dice, por favor introduzca el nombre, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo le pongo una barra n? Fíjate nomás ahora cómo está. Está, por favor, introduzca el nombre. Y acá está el coso que te espera que vos pongas o escribas. Está en esta parte. Si yo le doy barra n, lo que va a pasar es que fíjate, ahora no está acá. Está acá abajo. O Ok. sea, es como si le... Es Arduino, como, el LN, ¿no? sí, es como el LN del Arduino, así mismo. E inclusive, si no me equivoco, Conrad, el barra n también funciona en Arduino, ¿no? Creo que sí, si no me equivoco. Entonces, el barra n es como una línea nueva, lo empuja hacia abajo, como si fuera que vos... Viste que acá, por ejemplo, no hay forma de escribir enter. Por ejemplo, me refiero en el código. Por ejemplo, si yo Sí, sí, escribo sí. enter, esto es texto. Entonces, los que hicieron el lenguaje dijeron, bueno, debe haber alguna forma en que nosotros podemos hacer un enter. Entonces, esta es la forma. Si yo, por ejemplo, pongo barra T, esto es un tabulado. No sé si trabajaron alguna vez con Word o alguna aplicación Sí, que sí, cuando sí. le dan a Tab se mueve hacia el costado. Un poco. Correcto. Entonces, ese es el barra T. Por ejemplo, si yo veo acá, fíjate, el barra T ahora no está acá, sino que está acá. Se va un poquitito. Perfecto. Sí, Sí, clarísimo, Jesús. Muchas sí, gracias. espectacular. Ahora bien, tenemos un siguiente ejercicio. Nada más antes, Sí, sí, la sí, sí. pregunta, Cualquier todo, duda, sí, perdón, ay, sí, la todo escucho, sin programa problema. empieza con ahora sí que el hashtag de gatito include studio, ese me imagino que manda a llamar algo. Bueno, le explico. El incluye stdio.h, esta parte, lo que Ajá, hace es llama a una librería, a una biblioteca de funciones. Y en esas ok. funciones están, por ejemplo, el print, el scanf, Ujú. eh, es como el estándar de entrada y salida. Es una... Son como funciones que ya existen que vamos a usar. Y lo Ok, primero es, digamos, llamarle para que nosotros podamos leer del teclado, imprimir en pantalla, hacer algunas cosas, digamos, con archivos y demás. Entonces, generalmente es lo primero que se hace. ¿Por qué? Porque si no, nosotros no podemos usar estas funciones. ok.
Y también termina con, y ya el módulo, yo me imagino que ese es como un módulo, el main, y que termina con su return siempre, ¿va? El main es la función principal Ajá. y termina en un return 0. ¿Qué significa esto? Generalmente esto se usa mucho para programar, digamos, también para programas en especial que sean, por ejemplo, para sistemas operativos. Y generalmente acá es un return 0 y el motivo es el siguiente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el programa tiene un problema, tiene un error o no llega a este return 0? Generalmente va a devolver cualquier cosa. Entonces, si yo hago un programa y este no retorna 0, es porque hay un problema. Entonces, generalmente cuando ya el return 0 es como que terminó sin problemas. Por eso es una forma de la que se maneja C. Y por ejemplo, si ustedes... eh, vamos a ver un problema. Imagínense que... a ver, imagínense lo siguiente. Yo tengo el famoso problema de división por 0. ¿Cuánto es, por ejemplo, 10 dividido 0? Difícil esa, ¿eh? Sí. No sé decirlo, ¿no? No se ¿Cuánto puede, es? más No, bien. no, claro, no se puede. Entonces, pero la No se computadora puede. Claro. se pone a hacer como loco una división intensa, ¿no? Y salta un error, que es la división por 0. Entonces, probablemente si nosotros intentamos acá dividir por 0, probablemente nos dé un error y no nos devuelva 0. ¿Por qué? Porque hay errores. Entonces, el return 0 significa que terminó sin problemas en esta parte. Para eso es, digamos Ok, que está siempre un return 0 acá. ok. Más que nada nosotros vamos a trabajar con esta parte del código además. Lo que está entre esto, o sea, esto es como la estructura básica, digamos. Así funciona C. Cualquier cosa si me preguntan por qué hay algo o sin problemas les voy a explicar. Y si de repente no me sé esa partecita, voy a investigar y les aviso y les envío un mensaje. Eso era para tal cosa o esto era para tal cosa. Pero por el momento vamos a trabajar con todo lo que está entre el return 0 y este main. Vamos a ir a meter un código, digamos. Excelente, gracias. Solo para averiguar quería saber qué pasa si hay un error acá, por ejemplo. Dividimos con 0, ¿no? Dividimos, por ejemplo, vale 10 con y que vale 0, ¿no? Entonces, x dividido y probablemente este dé un error y nos puede salir división por 0 o directamente no devuelve 0 y devuelve un número que no es, ¿no? A ver, si probamos, a ver, nombre existe. Pero, si vos te fijas, ahí dice floating point exception, que es el error de punto flotante de que empieza a hacer unas divisiones que no encuadran y como nunca termina, para nomás, ya hay un error. Entonces, divisiones por 0 no se pueden hacer, obviamente, no se pueden. Pero en programación generalmente se evitan. Por ejemplo, si vos tenés un sistema y vas a hacer una división, siempre tenés que preguntar que lo que vos dividas no sea 0, para evitar problemas. Bueno, entonces vamos... ¿Hay alguna pregunta más con respecto a cualquier cosa de programación o esta parte que estamos haciendo? Una pregunta, Jesús. Sí, sí. No, ¿se nos va a dar algún, cómo le puedo decir, un manual, algo para ver los términos que estás diciendo ahí? ¿No? Por ejemplo, incluir ¿no? Sí, de hecho... ¿Para qué sirve? Para Sí, el sí, email, ¿no? sí, sin problemas. Les puedo armar, por ejemplo, qué significa exactamente cada una de estas partes, para qué son importantes o por qué están ahí, digamos. Sí. No hay problema con eso. Sí, porque yo al menos yo recién estoy empezando sobre esto y algunos términos estoy viendo que son nuevos para mí, ¿no? Esta parte, por ejemplo, esta de arriba, la primera de todas,
es la parte que nos sirve para traer unas funciones. Bueno, en otras palabras, nos sirve básicamente para leer cosas del teclado. Por ejemplo, en el programa anterior yo escribía un nombre, ¿no? Y el programa lo traía ese nombre. Eso era gracias a esto de acá. Hay una función que puede leer del teclado. Y asimismo, yo cuando, por ejemplo, en este programa le doy run, acá imprime algo, usando print. Esa es una función que está acá adentro. Entonces, ¿para qué yo llamo esto? Para que me traiga esas funciones, para poder usar. Para leer del teclado, para imprimir en pantalla. Son, digamos, como funciones básicas que nosotros no tenemos que programar y que ya vienen incluidos. Entonces, por eso es importante, siempre van a ver que dice incluye stdio, que es estándar, standard input output, que en español sería estándar de entrada y salida. Estándar entrada. El main hace referencia a la función principal. Como les había dicho, por ejemplo en C, se ejecutan de abajo hacia arriba. Y en el caso de main es la función que se llama primero, donde entra. Entonces, por ejemplo, se va a ejecutar un código y primero viene acá. Dice, voy a ejecutar todo lo que esté de acá abajo. Por ejemplo, primero si acá hay, por ejemplo, algo, dice primero esto, después esto, hasta terminar. Hasta llegar a esta parte. Entonces, el main es la función principal. Imagínate que yo tuviera varias funciones o otras funciones. Siempre va a ser main primero. Siempre. Por eso lo que importa es el código de acá adentro. Este es como el loop del Arduino, solo que la diferencia es que se hace una vez. El loop se repite, pero el main se hace solo una vez. Empieza arriba y empieza a hacer paso por paso hasta terminar. ¿Y eso responde tu pregunta, Vilma? Sí, gracias. Cualquier cosa, sin dudarlo. Pregunta nomás. Oye, perdón. Sí, no, Ya, para eso estamos. otra vez voy a preguntar. El scanf es para preguntar algo, ¿estamos de acuerdo? Sí, no, para eso estamos. La clase es básicamente para eso. ¿Cuál es la sintaxis? Si yo quiero pedir un valor entero. Bueno, la sintaxis para casi todo es esto. A ver, vamos. Voy a agregar acá, en esta parte, scan, comillas, porcentaje. Si vos querías un número entero, sería así. Primero tenés que declarar un entero, ¿no? Que sería int, como hablamos de nombres simbólicos, vamos a poner número. Número entero, por ejemplo, para hacer énfasis, ¿no? Esto es un número entero. Si yo quiero leer un número entero, tengo que poner porcentaje de, y acá escribir así, número entero. Ah, es que ese es el que me faltó, el AND. El AND es como una referencia, es como una referencia al lugar de memoria donde se encuentra. Entonces dice, bueno, yo recibo un número, ¿dónde lo guardo? Lo guardo en esta dirección de memoria que corresponde al número entero. Sí, Entonces, sí. si vos querés, de hecho que la próxima clase, que es de variables, vamos a ver todos los formatos para float, para enteros, para cadenas, para cualquier valor, ¿no? Pero si vos querés, por ejemplo, leer un float, por ejemplo, creas un número con coma, ¿no? Ajá. El scan es el mismo. Es el mismo. Acá pones el nombre de la variable, que sería número, con coma. Pero acá le tenés que cambiar. Y de hecho que acá te dice, por ejemplo, acá hay un problema. Te dice que, por ejemplo, lo que vos estás diciendo, o el formato que estás diciendo, pertenece a un entero. Pero, en cambio, lo que vos pusiste acá es un float. Entonces, tenemos que probar, por ejemplo, con F. Y ahí vas a ver que esto deja de aparecer en el error. ¿Por qué? Porque el formato es correcto. Este formato recibe
números enteros, este recibe números con coma, números float o flotantes. Cada tipo de dato tiene, digamos, en este caso, en C, tiene como un formato en especie. Parece que... A ver, un segundito. No sé si se colgó la llamada o la cámara. Si ya está... ¿Qué fue La lo cámara último, nada más, digamos? Jesús. Ya. Pero conecto y desconecto y ya va a aparecer de vuelta. Nada más. Un segundo. Como te decía, en C por lo menos, en otros lenguajes puede ser diferente, pero en C cada cosa tiene un formato, digamos, que es muy útil. Por lo menos yo, ¿sabes por qué lo veo muy útil? Imagínate que quiero leer 3 números al mismo tiempo, ¿no? Entonces, puedo leer... El tema es que C, para hacer una aclaración, es un lenguaje que se usó muchísimo para construir, por ejemplo, los sistemas operativos actuales. No es un lenguaje exageradamente nuevo, porque no lo es, digamos, y por eso de repente hay algunas cosas que no tienen una facilidad extrema, digamos, pero es un lenguaje que sirve mucho para aprender lógica de programación, o las bases por lo menos, ¿no? Por lo menos es muy práctico, y hay mucha información sobre el lenguaje también. Después nos das algún manualito o algún algo Sí, que sí. sea fácil y sencillo para Sí, les voy tener a, les voy a preparar un PDF con los formatos, con algunas cosas. Así cualquier cosa van y miran y dicen, ah, este es el que necesitaba. Sin problemas. Sí. Perfecto. Ya me salió Hay mi algo, programita. hay algo interesante que trae ahí el Replit, que cuando tú comienzas a escribir, ya sea scan o print, te muestra como te rellena el resto. Te muestra un caso de ejemplo, ahí por ejemplo, ¿ven? Sí. Sí. Dice, por Como que ejemplo, ya qué te cosas. muestra cómo debería ir, qué debería llevar. Es súper potente eso. Lo que me gusta también es que, por ejemplo, los nombres te los va completando. Si yo escribo número, me sale número entero o número con coma. Y si yo le doy enter, ya sale. Te hace un autocompletado. Y funciona muy bien y es rápido. Excelente. ¿Alguien tiene alguna duda más? Sin problema, sin miedo. Para eso estamos, digamos. No tenemos que quedarnos con dudas. Ahí Eso es lo que no... Marcos, Ariel, ¿nos siguen? ¿Cómo están ustedes? Ahí ya te dejo, Andrés, ¿eh? ¿Quién es ese que está jugando, que entra y sale? Nada, Ariel. Marcos, ¿vos bien? Todo bien, todo bien. Perfecto, buenísimo. Ariel, ¿vos estás por ahí? No, yo creo Está que por sí, ahí, Ariel. apoyo lo del manual. Ya. Andrés, ¿vos tenías alguna preguntita? Está todo perfecto. Tenía justamente la duda de Mari Carmen, así que está todo muy bien. Están alineados ahí. Tal cual. Fantástico. Me adelanté. Bueno, si no hay dudas, podemos ir con un ejercicio que vamos a hacer en grupos. ¿Cuántas personas estamos ahora mismo? Seríamos 7, ¿no? 6. Somos 6, sí. Andrés sí. está 2 veces. Ah, El ya. 2 por 1. Bueno, serían, por ejemplo, 2 grupos de 3. ¿Te armo 2 grupos? Dale. Sí. Les voy a explicar la dinámica. A ver, voy a buscar un segundo mi presentación, que creo que está acá. Sí. Es un ejercicio un poco curioso, pero debe ser un programa que primero escuchen y no se sorprendan, ¿no? Porque va a sonar un poco raro y van a pensar, no, pero Jesús, no estamos preparados todavía, pero escuchen primero, ¿no? Debe ser un programa que calcule nuestro peso en Júpiter. Es decir, cuánto pesamos, pero no acá, en Júpiter. Ahora bien, como les digo siempre, vamos a estar viendo un esquema de entrada, proceso y salida. Como les digo, el programa debe imprimir nuestro peso en Júpiter.
Entonces, ¿cuál sería la entrada? ¿Qué es lo que sí o sí debe tener de entrada el programa? Nuestro peso aquí en la Tierra, ¿no? Sí o sí. O sea, sin eso no puede. En eso quedamos claros, ¿no? Sin eso es imposible. Debe tener alguna entrada de nuestro peso. Puede ser, qué sé yo, una cámara que detecte nuestra altura, anchura, haga cálculos y saque el peso. Pero de alguna forma lo tiene que hacer. O nosotros lo escribimos, pero de alguna forma la entrada debe ser el peso. Ahora bien, el proceso, ¿qué podría ser? Podríamos ver alguna relación de la Tierra a Júpiter, de googleando alguna formulita que va a salir sí o sí, puede ser. Exacto. Pero ¿cuál la es la fuerza- salida? El peso que voy a tener en la... Sí, en así Júpiter. mismo. Entonces, el peso, o sea, la entrada es el peso que yo tengo, la salida es el peso que voy a tener allá, o que tengo allá, digamos, y el proceso hay una transformación entre el peso que tengo y el peso que tengo allá. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer grupos, 2 grupos de 3. Entonces, van a ser como unos pequeños pasos. Ustedes pueden escribir en alguna parte, inclusive yo les puedo pasar, vieron que tenemos 2 replits. Pueden usar un grupo, y pueden usar otro grupo. Y les voy a mostrar. Pueden hacer lo siguiente. Pueden escribir sus pasos, o los pasos que van a estar haciendo acá. Por ejemplo, pueden poner un comentario así. Primer paso, leer el peso. Segundo paso, hacer esto. Tercer paso, hacer esto. O pueden comentar de esta forma. Hay 2 formas de comentar. Una es así, y otra es esta. Este es un comentario de varias líneas. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Que ustedes digan, bueno, este es nuestros pasos, pero primero en el idioma, en un pseudocódigo, vamos, primero leemos esto, después hacemos este cálculo y después hacemos algo. Después de que hagan eso en grupo, digan, bueno, tenemos que leer esto. Entonces, ¿cómo se hace eso, no? Y lo hacen. Si tienen algún problema, yo me sumo a su grupo. O inclusive si me dicen, profesor, ¿cómo se hace para leer un número o para multiplicar algo o para dividir algo? Me preguntan por el chat también. Me dicen, necesitamos ayuda y me uno sin problemas. Jesús, Yo creo una que pregunta. Sí, sí. Perdón, antes de que se me vuelva a ir de la cabeza. Cuando en el algoritmo, viste, el algoritmo tenemos entrada, proceso y salida. Sí. ¿La entrada es literalmente algo que tenemos que ingresar o es simbólico, una forma de decir eso? O sea, la entrada es simbólica. Imagínate que vos podés... mira, te pongo un ejemplo. Yo estoy haciendo un sistema de ventas. Y yo tengo un botón. Tengo un botón que lo que me hace es me calcula los gráficos, me hace los gráficos, me exporta todo. Ahora bien, yo le doy clic a un botón, yo no estoy metiendo nada, ¿no? Pero el automático es tirado de una base de datos. Entonces, yo no metí nada. Pero el programa sí o sí debe tener una entrada. O sea, para que pueda calcular o para que te pueda hacer algo, un programa generalmente necesita información para hacer eso. Porque no... Podés de algún- cargarlo en una variable Claro. también. Puedes cargarle una variable. Esa es tu podés- entrada, ¿viste? Sí, así mismo. O sea, es simbólico en el sentido de que siempre hay una entrada. Puedes tener una variable, puede ser por teclado, puede ser automático estirar de algo, puede ser de una página, puede ser de cualquier lado. Pero la entrada sí o sí, digamos que existe. Algo que va a disparar el proceso. Eh, Porque el proceso no va a iniciar hasta que no le demos una entrada. no, de hecho que, o sea, cuando corre tu programa, finalmente se dispara por otra cosa, por un botón o por algo, ¿no? Pero eso no es la entrada. La entrada se refiere a información que necesita el programa. Ah, bien. No, bien, bien. no al hecho de hacerle disparar y que funcione, sino Claro. qué información necesita Para generar el proceso. claro, para generar la salida. Claro. Ese sería, digamos, ¿no? Entonces, la entrada no importa de dónde venga. No importa de dónde venga la información, si es por teclado, si lo pones en una variable, si es automático de un sistema.
No, pero existe una entrada de información. Eso siempre, digamos. Entonces, y no es el botón que lo echa a andar, sino es la información que llega de algún lado, digamos. No En sé si este quedó caso, claro. sí, en este caso pueden ser, por ejemplo, las inicializaciones de los datos, ¿no? Sí, pueden ser Windows inicializaciones inicializabas o algunas cosas. pueden, por ejemplo, leer por teclado, como habíamos visto. Mm, Esta, por ejemplo, es también la es bueno. forma de leer un número entero por teclado. Por ejemplo, si yo hago, acá por ejemplo, voy a poner número entero. Entonces, si yo por ejemplo hago correr esto, entonces ahí el programa espera que yo ingrese algo. Por ejemplo, no sé, 30. Lo agarra y lo vuelve a imprimir. Entonces, esta es la forma de leer por teclado un número entero. Y esta es la forma de imprimir en pantalla para que podamos verlo un número entero. Esto capaz les sirva a ustedes para el desafío, digamos. Ahora bien, el cómo hacer entre medio de esa transformación que dijimos del peso acá, del peso allá, pueden verlo en grupo, pueden googlear, pueden buscar alguna relación, sí o sí van a encontrar. Pero lo importante es que surge a ustedes la idea, ¿no? De cómo hacer Bien. esa transformación. ¿Quedó claro, no? ¿Están, La consigna. están creados los grupos? Yo por ahí lo que agregaría es aprovechen este mini desafío en grupo para aprender también a que uno cree el proyecto, la persona que va a compartir por pantalla y se lo pase a los demás, se los pase a los Sí, compañeros. sí, mejor. Jesús, ¿mostrás una vez más Sí, dónde está el botón de les voy a compartir este mostrar. programa? Una vez que crean su programa, le dan acá a Share, de A compartir, share. y acá abajo les va a aparecer un link. Esto es lo que ustedes reenvían. Le dan acá a copiar y envían, puede ser por Zoom, puede ser por Por el acá. chat de Zoom ahí. Sí, Dale. o por Zoom, sí. Bien, entonces, vamos a ¿Preparados? las salas. Sí. Van a tener 30 minutos para este desafío. ¿Vale? Listo, vamos, ¿eh? Vamos. Volviendo desde Júpiter. Estamos volviendo desde Júpiter, ¿o no, Israel? Vos sabés que con un Así rap que mismo, ahí sería un poco pesada la vida. Bastante. Bastante por lo Ya que vi. serían, si acá es Ah, sí, duro, pesa. allá es más de 2 veces más pesado. Ah, la vida es pesada, 3 veces. tipo. Caminar no es buen negocio en Júpiter. Ahora Claro. ya sabemos. Bueno, Andrés casi se fue, pero le dije aguantá, aguantá. Le digo que estamos volviendo todos de Júpiter, le digo. Aguantanos. Sí, perdón Jesús, No, mil sin disculpas. problemas. Generalmente me puedo quedar, pero tengo que salir. No, tranquilo, Dale, ya tranquilo, Andrés. terminaron los desafíos. También estuvimos ahí con unas preguntas y respuestas con Andrés. Sin problemas, ya es libre, digamos. Bueno, Genial. gente, muchas gracias, perdón. Nos vemos Muchísimas el gracias martes. Chao, por Andrés, asistir buenas y nos noches. vemos el Bye. martes, Andrés. Saludos a todos. Chau, chau, Listo. Igual, saludos. bye, bye. Adiós. Bueno, ¿cerramos, Jesús, o les Sí, sí. quedaron algunas? Dale, La clase de hoy, justo le estaba comentando a Ilma eso. La clase de perfecto. hoy, desde la clase que viene, digamos, voy a estar Mm. dando algunos pequeños ejercicios para practicar y de paso un pequeño manual de si yo quiero hacer esto o quiero leer esto, puedo usar esta línea. Entonces, así pueden resolver algunas dudas o tener más práctica, digamos. Y por el tema de la clase de hoy ya estamos terminando, digamos. Ese sería el final. Genial. Y más que nada, muchísimas gracias por lo menos de mi parte a todos los que pudieron participar de esta clase.